Me han pedido que modere este diálogo sobre columnismo de humor, realmente se titula El humor y la sátira en el artículo periodístico. Yo poco puedo moderar, yo espero que no se peguen entre ellos, y si es así, pues intervendré contundentemente. El humor en el periodismo o el periodismo de humor. Esa es una cuestión interesante. Primero habría que definir qué es el humor, cosa que se lo voy a dejar a ellos, se lo voy a preguntar para que, me ha dicho Montano que tiene preparada una cita de Schopenhauer sobre el asunto. Montano me ha querido boicotear porque yo le pedí, digo, bueno, voy a ser el moderador, el árbitro, puesto que tú eres del equipo local, pues, en fin, podemos hacerle la jugarreta a Javois y preguntarle cosas difíciles o comprometerlo, en fin, como cuando el Celta viene a jugar a la Rosaleda, que siempre le pitan un penalti injusto y al día siguiente sale en el Faro de Vigo, robo en la Rosaleda. Bueno, pues podríamos intentarlo. Pero Montano, con un fair play excepcional, me dijo, no, que Javois es amigo, no le vamos a hacer eso. Por tanto, los voy a tratar con equidad. Durante mucho tiempo hubo en España revistas y publicaciones de humor. Todo el mundo, aquí veo que la edad media es avanzada, todo el mundo conoce o conocía La Codorniz. Pero el periodismo puramente humorístico parece que está en declive, y ahora son los periódicos generalistas en los que uno puede encontrar pues, columnas más o menos graciosas y viñetas, exceptuando alguna publicación como El Jueves, y no sé si hay alguna más. Javois colaboró con una revista gallega de humor, Retranca, que desapareció ya, ¿no? Retranca desapareció, sí. Que era una especie del Jueves en gallego, sí, ¿no? Sí. Y le retiraron, fue curioso porque desapareció en un gran golpe de humor, porque la imprenta se negó a imprimir su última tirada, porque no sabían que era su última tirada y por lo tanto provocó un agujero económico tremendo y finalmente desapareció. Bueno, el caso es que ambos, iba a decir ponentes, no sé si es muy serio lo de ponentes, son columnistas de varios medios. Javois protagonizó uno de los fichajes más sonados al pasar del Mundo al País a principios de año, ¿no? Sí. Y Montano es el flamante fichaje del Español, que viene desde Zoom News, y ahora pues es uno de los columnistas estrella del nuevo periódico de Pedro J. Es decir, estamos ante dos columnistas prestigiosos. Aunque no haya venido Usía, que yo sé que hay aquí público que ha venido a ver a Usía y ve a Montano y dice que joven está don Alfonso. No, bueno, lo malo es que digan que estropeado está don Alfonso. Yo caso, Montano. Bien, el humor siempre ha tenido un poco de mala, iba a decir mala prensa, sería una redundancia. Pero el que introduce el humor en sus análisis políticos, en sus comentarios sociales, pues, bueno, se supone que es una cosa ligera. A veces es como si fuera el chantilly que se le pone a un ladrillo para que te lo tragues con un poquito más de gusto. Pero lo cierto es que en el campo de la literatura, el humor que tuvo mala prensa, pues, que tuvo mala fama, como de literatura poco seria, pues desde que el Quijote en el siglo XIX empezó a considerarse como una obra maestra, pues desde luego la literatura humorística es gran literatura. Y el columnismo que introduce el humor
pues también es gran columnismo. De hecho, yo creo que a los columnistas graciosos es a los que más se lee. En cualquier caso, bueno, yo me he reído a carcajadas con artículos de Javois y de Montano, pero en general pues no se ríe uno a carcajadas, se sonríe o incluso se sonríe para adentro. Deslindar entre humor, ironía, suave ironía, sarcasmo, pues es complicado. Y luego está el asunto del aguijón, el meterse con alguien, que eso sería la sátira, un género literario que inventaron los romanos, una especie de un género en el que cabe todo, pero que en definitiva es atacar, ridiculizar a alguien, cosa que también hacen aquí los dos ponentes en distinto grado. Javois empezó como periodista, es decir, él trabajó de reportero en distintos medios gallegos y todavía hoy hace algunos de sus artículos son crónicas o reportajes, no solo columnas. Montano, en cambio, es columnista puro. Lo dice, me mira con una cara de resignación, dice, ¿qué le vamos a hacer? No sabe hacer otra cosa. Bueno, ha sido otras cosas, como guionista de Esta noche cruzamos el Mississippi. De algo te tienes que avergonzar. Bueno, en cualquier caso, yo voy a dejarlos hablar a ellos y voy a hacer alguna pregunta para que empiecen a hablar. Como por ejemplo, la columna para vosotros es digamos que un medio alimenticio mientras preparáis vuestra ópera magna, o es un fin en sí mismo. Es decir, vosotros consideráis la columna, no digo un género literario, pero algo que llena vuestro impulso literario. Empezamos por Javois, que es el forastero. Bueno, muchas gracias por asistir a esta mesa que tenemos los tres esta tarde en Málaga. Antes de responder a la pregunta, que voy inmediatamente a hacerlo, he tenido un flashback cuando estaba aquí sentado y yo veía este auditorio, esta sala completamente llena. Una vaga saudade por saber que no está llena probablemente por ninguno de nosotros tres, y recordé que en tercero de BUP, cuando yo estaba en el instituto, yo era como ahora un segunda línea, no un alumno popular ni mucho menos, por lo tanto un alumno casi diría que populista, y yo me quedé fuera del desfile de tercero de BUP, del desfile de modelos de tercero de BUP, lo cual era un palo durísimo para mi ego, para mi reputación, para todo, porque tenemos 16 años y queremos ser los que desfilen delante de todos los alumnos. Sin embargo, el chico que era más popular y el que se ligaba a todas las chicas del instituto y el que tenía más amigos, precisamente por ser el más popular, era también el más arrojado, y tuvo una trifulca con un profesor y lo expulsaron del desfile, y se me invitó a mí a desfilar. Se me invitó a mí a desfilar y nunca olvidaré ese día, porque las cosas que ocurren en la adolescencia las lleva uno marcadas a fuego. Mis padres fueron orgullosísimos a verme desfilando con mis ropajes, y en ese momento en que yo salí al escenario, todo el auditorio empezó a abuchearme. Yo era el que reemplazaba, el que sustituía al que querían ver. Por lo tanto, yo, nervioso, traté de comportarme en la pasarela como pensé que se podría haber comportado este chico, y espero que me disculpen si esta noche intento de alguna manera suplir a Alfonso Uxía, recordando algunas anécdotas que le he escuchado a él y repitiéndolas aquí del mismo modo. En cuanto a la pregunta, respondo brevemente con una analogía que precisamente utilicé hace poco en un artículo. A mí me ocurrió con las columnas lo que le ocurrió a Woody Allen en aquella película en la que él monta una pastelería para poder atracar el banco vecino, poder hacer el butrón desde la pastelería. Y de repente empieza a ganar tanto dinero con la pastelería que
tiene que renunciar a atracar el banco. Pierde el prestigio de ser un atracador de bancos, pero se da cuenta de que se está haciendo millonario fabricando galletitas. La columna fue mi caballo de Troya para entrar en un periódico nacional. Yo era redactor de la sección de local del Diario de Pontevedra. Tenía una columnita en el Diario de Pontevedra que utilizaba pues para adornarme, para volcar mis frustraciones literarias, para comentar la actualidad de otra forma, pero el trabajo que yo hacía era el trabajo de calle, el trabajo de asfalto, el trabajo de salir a la calle con la libretita y tratar de contar historias. Esas historias evidentemente tenían que ser historias locales, por lo tanto yo no las podía vender ni en El Mundo, ni en el ABC, ni en El País, ni en un periódico que tuviese más difusión que el Diario de Pontevedra. Y sí, a través de las columnas encontré un formato en el que podían sentirse interesados, porque yo hablaba del Congreso de los Diputados y hablaba de la vida política nacional, pues casi como si fuese un insider, ¿no? Una persona que estuviese ahí dentro y tuviese acceso a todas las fuentes. Cuando Pedro J. me lleva para El Mundo, me lleva con columna. Empiezo en un blog, empiezo a trabajar con columna dentro del periódico y evidentemente es el formato en el que yo ya me entreno a otro nivel, o sea, al nivel de publicar en un periódico nacional, y voy olvidando la labor de reportero. Cuando hablas de la obra magna, pienso en una obra, en un gran reportaje, en una gran historia, en un reportaje de 5 o de 6 páginas que sea también al mismo tiempo una exclusiva. Sin embargo, pues me fui quedando con la columna y ahora la verdad es que estoy contento porque puedo compaginar las dos cosas, con la curiosidad de que cuando yo empiezo a publicar columnas en El Mundo, sigo escribiendo en Pontevedra, escribo desde Pontevedra y empieza a rumorearse en el Congreso de los Diputados que yo soy el seudónimo de alguien que está allí dentro. Y de hecho varios compañeros me dicen que se está... Claro, yo no aparezco físicamente, yo era una sombra. Y a veces escribes con tanta convicción de cosas que no sabes, y en esto los articulistas somos bastante expertos, que a la gente no le queda no solo más remedio que creérselas, sino que empezar a practicarlas. Es decir, tú ya vas dictando un poco los modismos y finalmente la gente se limita a repetirlos. Me he quedado con la columna, pienso seguir haciendo calle y reportajes, y sí es verdad que en un momento dado pues uno siempre quiere publicar un libro, quiere hacer algo, pero realmente nunca voy a dejar de ser periodista. Mi obra magna no existe y en cualquier caso es la regularidad del articulista y la forma de mirar la actualidad escribiendo columnas. He dicho antes que no hago reportaje porque no sé hacerlo. Yo no soy periodista, yo simplemente he acabado como opinador. Siempre he leído prensa, evidentemente, me gusta escribir. Y empecé opinando cuando empezaron los chats, empezaron los blogs, ¿no? Empecé a opinar espontáneamente en diálogo con otros amigos en el blog de Arcadia Espada, que fue cuando conocí a Javois. Antes había conocido a Fray Josefo, por cierto, en otro chat de hace 15 años. O sea, a Javois lo conocí en un chat en el blog de Arcadia Espada hace 10 y a Fray Josefo hace 15 en otro blog. O sea que a los dos los he conocido por internet, de manera que esto es una especie de quedada que se nos ha ido de las manos. y empecé a opinar en el blog de Arcadia Espada con humor en general. Luego ya me llamó Alfonso Armada para Frontera D, me llamó Rafa Latorre para Zoom News y ahora estoy con Pedro J. en El Español. He ido, en fin... y llevo una vida paralela también en Twitter, que es donde realmente donde opino de verdad. Lo que te preguntaba, ¿estás preparando tu ópera magna mientras escribes columnas? Bueno, en teoría sí, pero me tengo que disciplinar. Cuando te conocí ya estabas... Sí, no, bueno, es que... ¿Qué? Ah, sí. Que iba a decir otra cosa sobre Fray Josefo, que él está aquí de moderador, pero en realidad es el menos moderado de nosotros, porque eres el único que ha tenido problemas con la justicia, por el humor. ¿Por qué no nos cuentas esa historia? Bueno, he tenido cierto problema con la justicia, pero bueno, ya se ha solventado. Que me puso una querella Maragall, que el pobre ahora está, en fin, está en una situación que no se le desea a nadie, pero ya está, se solventó. Y tampoco, y además era mentira, yo no le había dicho lo que sus abogados decían que le había dicho. Pero bueno, eso es otra historia, miren por internet que se puede localizar lo que le escribí.
Bueno, voy a seguir, ya que hablamos de Internet porque efectivamente yo conocí a Montano en una especie de chat, blog del Mundo, el Mundo Libro se llamaba, y había un chat que era el Café del Pombo, y allí pues iban escritores, algunos consagrados incluso, otros principiantes y tal, pues allí lo conocí. Montano era un auténtico gamberro, se ha moderado mucho ahora en el español. Yo se lo dije, desde que estás en el español estás mucho más serio, cosa que está bien, por otra parte, porque claro, yo creo que está cogiendo los puntos a Pedro J todavía. Pero también Javois empezó con un blog en Internet y empezó con con el blog de Arcadia Espada. Es decir, Internet últimamente, desde hace ya 15 años, pues se ha convertido en un medio que, como todo medio, pues determina en parte el mensaje. Yo les iba a preguntar, sobre todo a Montano, que es más tuitero que Javois, si en definitiva una columna no es más que un tuit alargado. Es decir, si realmente hace falta la columna o lo que se puede decir en una columna se puede decir en un tuit. A veces uno está 4 horas leyendo en Internet y buscando documentación en la hemeroteca de los periódicos, elabora un artículo razonado y argumentado y bien solidificado, con unas pautas muy correctas, y efectivamente luego uno se encuentra con un tuit en el que dice exactamente lo mismo que has dicho tú. La columna muchísimas veces, más veces de lo que quisiéramos los columnistas, se puede resumir en un tuit. Y desprendido ese mensaje o desprendida esa tesis, te queda el estilo, pero una columna de estilo con un mensaje que se puede resumir en un tuit, pues es un poco frustrante. Pero a veces eso ocurre y lo que yo no voy a hacer nunca es rivalizar con gente que tiene una capacidad de síntesis o un talento mayor que el mío para poder hacerlo. Por lo tanto, lo ideal es que en una columna no se cuente solamente un mensaje muy sencillo. A veces no queda más remedio. Una columna, si algo exige, es periodicidad, es estar en constante batalla, en constante combate con la actualidad, es estar en medio de los periódicos casi todos los días. Y yo, cuando empecé en este oficio en El Mundo, mi colega y mi introductor en el periódico El Mundo, David Gistau, me dijo: no te frustres porque vas a tener una columna de lunes a viernes, y de esas 5 columnas va a haber 2 o 3 o alguna semana 4 en que le des a enviar sabiendo perfectamente que esa columna es una mierda. Es decir, lo que no se puede aspirar nunca es la excelencia diaria, ni muchísimo menos, y cuando uno escribe mucho tiene que acostumbrarse a una línea media. Evidentemente lo de la mierda lo decía exagerando, pero es verdad que yo, por cuestiones de plazo, por cuestiones de tiempo, porque la inspiración simplemente no baja todos los días, si no nos tenemos en un periódico, a lo mejor estábamos dentro de un museo, pues no aparece, y tienes que escribir pues con un piloto automático puesto. Y esos días evidentemente los hubiera cambiado yo por cualquier tuit. Pero hay colegas míos, y yo en alguna ocasión muy aislada, en que, y precisamente si por algo se caracteriza el columnismo de Montano es por eso, y no es porque lo tenga aquí ahora mismo, pero es verdad, en el que una columna no es una idea solamente, sino que son varias ideas. Son varias ideas funcionando dentro del texto que pueden llegar a una conclusión o simplemente pueden obligar al lector a pensar. En las columnas puedes poner adverbios en mente. Decía Borges que eran la muerte, ¿no? Abominaba finalmente de ellos, pero sí, tú puedes encontrar un tono, puedes hacer una pequeña composición, si se quiere, de prosa y demás, pero si tienes 2 o 3 ideas funcionando en esa columna, y si por lo menos el lector le haces pensar, le haces dudar, o sin quererlo lo convences en sus argumentos, por lo menos estás haciendo ya un trabajo intelectual. Hay todo tipo de columnas, pero ese tipo de columna, que es el columnismo de ideas, quizás es el más valioso en un periódico y el que más solidez tiene, y desde luego el que se instala en la discusión pública. Hay una discusión pública
que no solo es la que aparece en las redes sociales, sino la que todos los días tenemos en nuestros puntos de reunión habitual, sea la partida de cartas, sea la barra del bar, en que se habla siempre de 3 o 4 temas que están en boga, que están en las portadas. Es decir, ahora es imposible salir a la calle y no encontrarse un círculo de amigos en el que no se hable de Cataluña, por ejemplo, ¿no? El columnista normalmente va hacia Cataluña, porque te vas al centro del huracán. Es decir, pues a veces no puedes, no tienes nada relevante que decir y tienes que buscarte unos asuntos marginales. Pero va a ser muy difícil que yo mañana, que tengo columna, la publico el miércoles, no hable de Cataluña. Es decir, lo que no puede ser es que se haya instalado un proceso soberanista en España y el columnista que, como yo, publica en la página 2 del País, hable de un incidente que tuvo en un parque con su hijo, es decir, que escriba una columna muy bonita, muy cariñosa, muy tierna, pero se escape de esa discusión. Este es un asunto, además, con el que yo a veces hablaba con Pedro J. Ramírez. Yo siempre he tendido más al costumbrismo, siempre he tendido a escribir incluso de mí mismo, porque encontraba una vía con la que decir cosas a través del asunto que mejor conocía por aquel entonces, que era yo. Desgraciadamente me estoy desconociendo a velocidades de vértigo y mi actitud completamente desesperada es muy inestable para transmitirla en un periódico. Y Pedro J. me decía, escribe de la actualidad, vete al fondo de la noticia. Si la portada tiene un titular a 5 columnas y tu columna habla sobre ese titular, tu columna va a estar presente no solo ya en el periódico, sino en la gran discusión, va a estar presente durante todo el día, y ahora lo podemos ver además a través de las homes, a través de las webs, a través del mundo.es, del país.es, de los diarios nacionales. Una columna que esté hablando de la actualidad, que toque la actualidad y que además, con suerte, aporte alguna idea sugerente o interesante. Es una columna viva las 24 horas, a veces las 48, y a veces se queda durante varios meses como faro de determinado tipo de lector, y esto ha ocurrido con columnistas muy respetados y prestigiosos, uno de los cuales no está en esta mesa, que es el que les está hablando, porque ya digo que mi columnismo, yo aspiro a eso, pero todavía estoy aprendiendo de los maestros. Y sin embargo, ese tipo de humor, esa columna un poco más irónica, pese a también poder tratarse esos temas con ella, sobrevive en otro ámbito que no es el del periódico. Sobrevive, por ejemplo, en mi libro. Yo he publicado, me decía antes Fray, un libro que se titula Irse a Madrid, que son columnas pues hablando de mi vida, hablando de determinadas cuestiones que no afectan a la actualidad, y es un libro vivo que cada año se sigue vendiendo bien dentro de lo que es venderse bien en España, pero que no es un libro periodístico. Es un libro efectivamente de no ficción, pero no es un libro periodístico, ni muchísimo menos. Bueno, Montano, los tweets, las columnas... ¿qué? Sí, bueno, son cosas diferentes. Yo creo que son necesarias las columnas porque es necesaria la elaboración, ¿no? Los tweets son elementos aislados, píldoras que están bien en sí mismas. Bueno, tienen su microarticulación, los tweets no son del todo inarticulados porque tienen su pequeña sintaxis, pero la columna está bien porque hay que elaborarlo más, ¿no? Y más aún las tribunas, ¿no? Es decir, en este mundo de Internet uno de los perjudicados es precisamente una de las perjudicadas en la argumentación, ¿no? La elaboración, la sintaxis, el razonamiento. Entonces yo creo que son necesarias las columnas por eso, porque ahí hay un poquito de esto, ¿no? Yo particularmente, cuando decía Fray, Josefo, que soy más serio en las columnas, lo soy porque cuando yo escribo, digamos que cuando escribo las columnas me responsabilizo de lo que digo. En Twitter no siempre me responsabilizo. En Twitter digo muchas cosas por jugar, ¿no? Estoy más o menos de acuerdo, puedo no estarlo, puedo decir a continuación lo contrario. A veces se trata de lanzar una frase, no porque tú estés de acuerdo con ella, sino por ver qué tipo de reacciones, o sea, por jugar, ¿no? En Twitter juego con la irresponsabilidad. En cambio, en las columnas intento, bueno, de hecho me responsabilizo de lo que escribo, lo cual no quiere decir que en las columnas de las que me responsabilizo no utilice el humor también cuando lo considero necesario, cuando me sale o lo que sea, ¿no? Una cosa interesante en la relación entre los tweets con las columnas es que a veces pues estoy comentando en tweets cosas, ¿no? Sobre la actualidad, tal, me van saliendo varios y en un momento dado me doy cuenta que sin darme cuenta he estado como tomando notas para una columna en la que no pensaba escribir, ¿no? Y de pronto los tweets son como un blog de notas en las que las ingeniosidades, las frasecitas que van saliendo y tal, de pronto ves que hay una cosa que se puede organizar de un modo más completo
y lo utilizas, ¿no? A veces lo he hecho, a veces, en ocasiones he hecho eso, ¿no? Y por seguir con el asunto de, no más que del humor, de la sátira, es decir, el hecho de meteros con alguien, con un político, con una personalidad. Primero está el asunto del reparo moral. Dice, no, me estoy metiendo con este señor, con este diputado, con este ministro que tendrá mujer, hijos, y bueno, yo lo estoy ridiculizando y, en fin, moralmente me siento como... o no, o realmente se disfruta metiéndose con alguien. Montano es más incisivo a la hora de... Además tiene sus enemigos o sus iconos, o sus blancos a los que les dispara una y otra vez. Javois también, pero es más gallego, depende eso, depende. Bueno, pues eso, os paso el micrófono a ver qué. Sí, tengo una forma un poco más atravesada de referirme a alguien para caricaturizarlo o para meterme con él o para, en fin, o para tratar de dejarle en evidencia. Lo que trato de buscar siempre es hablar de las ideas, de los argumentos o de la relevancia pública de esa persona, que suele ser político, a veces es empresario, muchas veces es futbolista, y no utilizar el ataque personal, en meterme en la esfera personal, es decir, tratar de no adjetivar, digámoslo así, no adjetivar en exceso. Cuando hablamos del humor, cuando hablamos de la sátira, estamos hablando de objetos muy, 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 muy delicados, es decir, de verdaderos explosivos. El articulista de opinión normalmente tiende a ponerse o bien solemne, o bien pomposo, o bien didáctico, o bien sienta cátedra, con un afán y con una ambición o bien de mover el gobierno o bien de implantar como una ampolla en el colectivo una idea con la que él pueda un poco mover a la gente. El humor es muy complicado de abordar, el humor es dificilísimo. Les voy a contar algo. La gente se siente herida con el humor. La gente se siente herida cuando se ríen de uno. Es decir, si a mí alguien ahora mismo se levanta en este auditorio y me insulta o me manda para casa o cualquier tipo de historia, bueno, pero si se ríe de mí y hace gracia y el resto de la gente lo acompaña con carcajadas, me voy a sentir verdaderamente mal. Es decir, a mí que me llamen hijo de puta, sinceramente, ya estamos curtidísimos, trabajamos en periódicos, esto es de primero de internet, ¿no? Pero el hecho de que se rían de ti con talento, se rían de ti con gracia y evidentemente haya un coro de risas, incluso entre tus propios, que digan, joder, tuvo gracia. Eso es jodido, eso es muy jodido. La única vez, ustedes conocen el programa Al Intermedio, que es un programa ferozmente satírico, muy humorístico, presenta las noticias de una forma en la que muchísimas veces pues, se deja caer o se despelleja a alguien, ¿no? Una vez a ese programa se habla de que si tienen presiones, no tienen presiones, en fin, no sé en el ámbito político cómo están, pero sí puedo decirles que Emilio Botín solo llamó una vez a ese programa. El mismo Emilio Botín. Claro, hay un consciente colectivo según el cual hay unos determinados poderes fácticos que llaman y presionan, y nosotros en los periódicos somos las marionetas de determinadas empresas del IBEX. Personalmente no conozco nada, no conozco a ningún articulista que sea llamado al orden por ningún tipo de poder fáctico para que escriba nada, y en el caso del Intermedio solo una vez llamó el Banco Santander para protestar y fue el propio presidente del banco, que en paz descanse, fue Emilio Botín, pues no sé, hace un par de años. ¿Qué quería Emilio Botín? Bueno, hubo un gran alboroto en la redacción del Intermedio, que está Emilio Botín, que no está llamando a la secretaria de nadie. Y pues Emilio Botín quería una cosa muy sencilla. Les dijo, miren, a mí me da igual lo que ustedes hagan en su programa y cómo me pongan a mí, y se puede decir de todo y pueden cargar en donde sea. Pero están colocando cada 2 por 3 un vídeo en el que yo salgo chapurreando inglés. En Emilio Botín, al parecer hay un vídeo, yo no lo he visto, pero en el que chapurrean muy mal inglés. Ese vídeo lo ponen constantemente como recurso, evidentemente yo lo chapurreo de una forma absolutamente infame y tal, y a mis nietos en el colegio los tienen abrasados. Cada vez que sale ese vídeo al día siguiente me los abrasan en el colegio. Que este abuelito no sabe nada. Y llegan a casa diciendo, abuelo, ese vídeo, por favor, ese vídeo que sale.
Y entonces yo solamente les voy a pedir algo, me da exactamente igual lo que digan. Y si ese vídeo pudiese salir menos o no salir, porque los chicos lo pasan mal en clase. Nosotros a veces escribimos o emitimos imágenes y no pensamos realmente en las consecuencias que puede tener. Claro, tienes una relevancia pública y tienes una figura, eres un primer figura de la escena nacional, ya sea en la política, en la empresa, en el deporte, porque aquí hemos levantado y tumbado ídolos a una velocidad vertiginosa. Todos esos ídolos tienen familias, tienen... Si estás juzgando su conducta pública, si juzgas a un entrenador de fútbol por una táctica inadecuada, a un portero por una cantada, como aquí ha pasado con el linchamiento que ha habido a Iker Casillas, bueno, estás hablando un poco de su parte pública, de su parte profesional. Cuando el ataque ya es personal, cuando las risas ya son hacia otra parte, cuando esa persona queda desprotegida y desnuda delante de la opinión pública, que en estos tiempos además está excesivamente exacerbada, pues es complicado. Yo trato, a veces no lo consigo, de medir eso. A veces me río. Una de las líneas rojas que yo tengo, yo trabajo solo, suelo escribir las columnas en casa, y si yo me estoy riendo cuando lo estoy escribiendo, digo malo, porque yo me río de cafradas, yo me río de cosas que no se pueden publicar, y a veces se me escapa una carcajada ante lo que yo mismo estoy leyendo, y primero me siento un poco humillado, en plan, eso es lo que faltaba, reírte tú de tus propias tonterías, y después sé que me he pasado de la raya. Es decir, el periódico es más sutil, el periódico exige del lector otro tipo de tacto. No estamos poniendo imágenes en una televisión. El País ni El Español son informativos satíricos. Evidentemente hay lugar para el humor, pero yo creo que hay que tratarlo de una forma un poco más delicada y sobre todo con respeto, en la medida en que se pueda con respeto. Que luego los dos periódicos y el resto de periódicos tratan con poco respeto cuando manipulan, publican informaciones falsas y demás, seguramente. Pero al fin y al cabo el articulista es responsable de su firma, la empresa lo sabe, y lo que tú escribas va a depender de ti y no está dependiendo de ningún poder superior. A ver, Montano, si pide perdón por sus... Bueno, yo confieso que soy más faltón con las personas. Tengo tendencia a hacer chistes sobre la gente, no lo puedo evitar. Lo que pasa es que en realidad lo hago sobre el personaje, ¿no? Yo, a nivel humano, yo muchas veces he dicho, y es verdad, que a nadie le deseo que le vaya mejor que en la vida que a mis detestados, ¿no? Yo, por ejemplo, me he metido mucho con el cantante de Jarabe de Palo, y cuando me enteré hace un mes que tenía cáncer, de verdad, me dolió muchísimo y, en fin, y quiero que se cure, ¿no? Quiero que siga ahí para que yo pueda ejercitarme en el pugilato con él, ¿no? Quiero decir que mis bromas con la persona no hay un instinto de aniquilación, sino un instinto dialéctico, ¿no? Un jugueteo con el personaje y tal, ¿no? Otro aspecto de esto es que, claro, me meto con gente a la que no conozco en general, y porque me meto con el personaje, ¿no? Y cuando en alguna ocasión lo he conocido en persona, porque en estos congresos que me lo ha presentado Teodoro León Gros, por ejemplo, Almudena Grandes, que también me he metido con ella alguna que otra vez, y me la presentaste el año pasado, me dio 2 besos, y todo lo que yo había dicho contra ella me avergonzaba. Yo no sabía si ella lo conocía, pero para mí era como si yo fuese como si mis opiniones fuesen mis tripas que iban fuera, y lo hubiera dado todo en ese momento por guardarme las tripas, haber ido al pasado y haber borrado todo lo que había dicho contra ella, ¿no? A mí la presencia humana me desarma, ¿no? Entonces, el problema de ir conociendo gente es que son gente con la que no voy dejando de meterme con ella, ¿no? Me voy a quedar sin tema, ¿no? Y sobre lo de la ridiculización hay una cosa muy divertida de nuestro amigo Iñaki Uriarte, que es un escritor, bueno, un hombre que ha publicado sus diarios, muchos lo habréis leído, desde Bilbao, y él cuenta en una de sus entradas de su diario una conferencia a la que asistió, ¿no? Entonces hay un escritor sobre el que él en su diario hace una anotación más o menos criticándolo en general, por sus ideas, por su pedantería, por fin, por una serie de elementos, ¿no? Y entre lo que dice de él, una de las cosas es que lleva un ridículo corbatín de cuero. Pues ese escritor solo se enfadó por lo del ridículo corbatín de cuero. En fin, lo de meterse con la gente está feo, pero al fin y al cabo, si no, pues el columnismo, los columnistas y los poetas satíricos como yo, si no hay un poquito de chispa o de, en fin, un aguijoncillo, todo se vuelve muy aburrido.
Es decir, somos absolutamente políticamente correctos y queremos, pues bueno, también podría ser, pero desde luego los periódicos serían más aburridos. Aunque el asunto moral, pues hay que tenerlo en cuenta, no cabe duda. Bueno, yo quería preguntaros otra cosa. Cuando escribís vuestra columna, ¿pensáis previamente, deliberadamente, voy a ser gracioso? ¿O el humor es una cosa que va saliendo, que va salpicando, que va tachonando la columna? Es decir, uno se plantea, hoy lo voy a petar, hoy la gente se va a partir. O simplemente, pues, las ocurrencias van surgiendo. Van surgiendo las ocurrencias y van surgiendo las frases fúnebres, por lo menos en mi caso. Yo nunca sé muy bien cómo va a ser el tono de la columna, no tengo ni idea. A veces voy a abordar una columna bastante seria o bastante densa y de repente en mitad de un párrafo, en el segundo párrafo, se produce el milagro y encuentro la chispa, y encuentro la clave, y encuentro la llave y digo, joder, es esto. Y lo escribo. Yo recuerdo cuando estaba en el Congreso de los Diputados para hacer una crónica parlamentaria y estaba en aquel momento, bueno, estaba siendo un pleno un poco agitado y había dicho Cristóbal Montoro, esto fue hace 2 años, había dicho Cristóbal Montoro que los sueldos estaban subiendo en España y que las empresas estaban pagando más y demás. Luego empezó a hablar Gallardón y salieron unas chicas, se quitaron la ropa y empezaron a gritar a favor del aborto, ¿no? Estábamos en aquel momento en medio del debate de aborto sí o aborto no. No estaba hablando precisamente de eso Gallardón, pero era el ministro de Justicia que estaba con esa reforma y las mujeres se levantaron, enseñaron los pechos, se agarró aquella la columna. Bueno, yo estaba enfrente precisamente viendo eso. Me fui y entonces empecé como un artículo un poco pues serio, de cronista serio, de cronista que está levantando acta de una sesión, ni muchísimo menos histórica. No, aquí no ocurre como en Barcelona, donde tienen horas históricas, pero sí era una crónica, una sesión del Pleno del Congreso bastante relevante, ¿no? Por lo que había ocurrido, se había suspendido 5 minutos y demás. Y cuando estaba escribiéndola y revisé mis notas y aparte ya el tema del aborto y de las mujeres, encontré la frase de Montoro y dije, joder, esta frase y tal, no sé qué. Me fui a ver datos de los sueldos, de cómo estaban y demás, había visto las reacciones de los grupos políticos. Avancé por ahí y de repente se me fue encendiendo una luz y dije, joder, la primera frase la tengo aquí. Y entonces borré todo lo que tenía, nunca lo borro, lo trasladé a otro documento y empecé de nuevo el artículo. Y el artículo decía: la sesión del Congreso transcurría con normalidad, con varias chicas enseñando las tetas en la tribuna del Congreso, hasta que un espontáneo la interrumpió diciendo que los sueldos estaban subiendo en España. Entre varios tuvieron que agarrarlo y reducirlo mientras él gritaba, ¿no? Y a partir de ahí construí la crónica en base a eso. No iba a ser una crónica humorística. Mientras iba escribiendo la crónica más o menos rutinaria, la crónica seria, se me ocurrió eso y a partir de ahí y de ese primer párrafo, lo demás fue como la sede y evidentemente salió una crónica pues pura y dura, de humor puro y duro, en el que también se iban dejando algunos mensajes o algunas ideas, pero era una cosa absolutamente irónica. A través de la escritura no solo se me ocurre alguna idea humorística, sino a veces la idea. Muchas veces cuando ya no tengo nada y tengo encima el cierre, tengo que poner el cielo está limpio, es decir, tengo que escuchar el tecleo, tengo que escuchar el ruidito y empezar el cerebro a carburar. Por eso cuando decía Montano lo de los tuits, eso es verdad. Es decir, cuando estás, o bien en su caso tuiteando, yo a lo mejor sobre todo whatsappeando, a mí se me ocurren muchas cosas whatsappeando, estoy discutiendo con amigos de lo que sea y de repente digo, coño, está aquí. De hecho, muchas de las columnas yo las escribo en el móvil, precisamente porque una vez estaba discutiendo con un amigo, no sé de qué asunto político, y cada vez nos íbamos extendiendo más y de repente cuando estaba escribiendo un WhatsApp y llevaba como 300 palabras, me puse a leerlo porque además yo los WhatsApp los cuido muchísimo, no permito una falta, subo, pongo la tilde, luego lo leo y demás, y estaba leyendo y le dije, hombre, por favor, si mañana tengo columna, corté, pegué, lo trasladé al e-writer, vi que daba las palabras y le dije, mi WhatsApp lo publico mañana en El País, ya me pones 1.40 en el kiosco y ya me lees allí porque esto que estoy haciendo es estúpido, ¿no? Pues algo así. El ejemplo que ha puesto Javois del Congreso es perfecto, a mí me pasa igual. Es decir, está la realidad, está la actualidad, está tu visión y en un momento dado se produce un chispazo o haces una asociación con algún elemento de la realidad o lo que sea y a partir de ahí pues sale el humor.
Ayer, por ejemplo, digo, bueno, ya que mañana voy a hablar del humor, yo ayer escribí mi columna para El Español que salía hoy, ¿no? Y ayer por la mañana digo, voy a escribir una columna humorística. Y no me salía, entonces hice una normal. Es decir, que no salen, además que te aburres, ¿no? Es decir, que si te lo propones puede ser un ejercicio, pero no tiene sentido. A mí me gusta el humor cuando va con naturalidad, ¿no? De hecho, a mí las publicaciones propiamente humorísticas no me gustan. Me gusta pues, que en un contexto serio, en un periódico, pues de pronto haya un artículo humorístico, o que en Libertad Digital estén los poemas de Fray Josefo, o que en El País de vez en cuando Javois haga un artículo con gracia, ¿no? Pero no me gusta que el humor se imponga, ¿no? No me gusta que sea atosigante, ¿no? Me gusta que se dé con naturalidad y dosificadamente, ¿no? Es curioso porque precisamente iba a reivindicar ahora la columna de humor pura y dura en cuanto a la vida cotidiana y lo que te ocurre. Es decir, como cuando me preguntabas si yo voy al folio ya con el humor predispuesto, yo voy a ir al folio los próximos días o las próximas semanas cuando tenga un hueco con dos historias de humor, pero que te ocurren, que te pasan y de las cuales luego cuando vas escribiendo las puedes activar de acuerdo a la actualidad, es decir, conectarlas, pero partiendo primero de la anécdota. Y si no, pues tampoco me va a preocupar en exceso. Por ejemplo, ahora mismo yo he viajado escoltado en el AVE, he llegado aquí escoltado y cuando me bajé del AVE fui escoltado por 2 agentes de seguridad, ¿no? Son cosas que me suelen pasar en la vida y de la forma más estúpida. Yo en vez de estar agobiado por salir del vagón y que parecía lute con todos los pasajeros mirándome a mí con 2 tíos a cada lado, yo iba pensando, bueno, es un artículo, ¿no? Es decir, estas cosas son un artículo. Lo que ocurrió fue una tontería. Fui a la cafetería a pedir un sándwich, una bolsita de mini fuets y un agua, y resulta que la tarjeta no iba. Y le dije, bueno, la tarjeta tiene que ir porque llevo pagando con tarjeta los últimos días, no voy a caja. No, pues la tarjeta no va. Y de hecho, yo ya tenía como el sándwich mordiéndolo, ya tenía un poquito. Entonces la tía ya dio por perdido el sándwich, pero me cogió la bolsita de minifuet y se la guardó y dijo, bueno, hasta que lo solucionemos. Y dije, yo no me dejé sin los minifuet. Bueno, empezamos una discusión de cierta relevancia en la que ella estaba desesperada porque yo me estaba comiendo el sándwich que todavía no se había cobrado. Y dije, mujer, pero sí, la tarjeta va a funcionar. ¿Tienes dinero cambiado? Yo no tengo dinero cambiado. ¿Y otra tarjeta? No tengo muchas tarjetas, tengo esta tarjeta. Se produjo, ya digo, un revuelo. Había un señor por ahí que me estaba dando la razón. El sándwich era infame. Estos sándwiches que sirven en los trenes son para darse la vuelta y viajar como peregrino de Madrid a Málaga. Y entonces lo que hizo, pongo la oreja ya súper nervioso, pongo la oreja y esta mujer le estaba diciendo a su jefe, había ido ya de seguridad por allí y le dijo, es que además se lo está comiendo, ya no lo puedo devolver. Entonces yo lo escuché y le dije, no, si devolverlo lo voy a devolver en un momento a otro. Por eso no se preocupe. Subió un poco la discusión de tono y entonces le dije, a ver, ¿cómo se paga esto? Si es que a mí me da igual. Bueno, pues mira, lo que vamos a hacer es que este señor te va a acompañar cuando salgas del tren hasta el cajero. ¿Pero cuánto es? Y dice, 6,40. Yo, pero me van a hacer de verdad todo este jaleo, no pueden quedarse con mis datos. Bueno, lo peor de todo fue la humillación, ya no de que me retirasen los minifuet, como un plan... es como llamar al embajador a consultas, ¿no? En plan, bueno, de momento el minifuet se queda aquí, que te estoy viendo con hambre. Y después yo me voy al vagón que estaba en el 5º pino, las cafeterías suelen estar en el 4º, yo tenía el 10. Y cuando llego al 10 y sigo trabajando, que estaba escribiendo, de repente veo al señor que se pone allí, se pone en el pasillo como de pie. Entonces estaba todo el vagón mirándome como diciendo, este chaval, ¿quién es y qué ha hecho? Como cuando estás en pleno vuelo y ya te tiene alguien fichado, en plan, cuando bajes, para el caldero. Entonces estaba allí mirándolo de vez en cuando de reojo y le decía, pero de verdad hace falta esto. O sea, mi compañero de asiento estaba alucinado. Y cuando bajé, efectivamente, pues me escoltaron a un cajero, pero me escoltaron de tal forma que cuando puse el pin les dije, por favor, miren para otro lado. Y les pagué 6,40. Eso es un artículo. Eso es un artículo de opinión. Es decir, no sé cómo podría llegar a conectarlo o no, pero es un artículo de opinión curioso. Cómo Renfe se moviliza para evitar mi salida de España con 6,40 euros, como el Dioni, ¿no? La crisis ha llegado al punto de que el Dioni con 6 euros se conforma y coge el vuelo para Brasil. Ese sería un artículo. El otro artículo lo cuento luego, que si no hablo demasiado. Bueno, podría ser un artículo porque eres columnista, pero si no fueras columnista, pues podría ser un relato para o un capítulo de una novela o un episodio de una novela. Bueno, otra cosa que os quería preguntar. El asunto de la ideología política y
lo primero que hace el lector de periódicos cuando lee un columnista dice, bueno, ¿este qué es? ¿Este es progre? ¿Este es un facha? ¿Este de qué va? A ver, ¿de qué? Tú te confiesas entre socialdemócrata y liberal, ¿no? Depende de los días. Pero quiero decir, ese principio ideológico que uno pueda tener, hasta qué punto determina, ya no estoy hablando de humor, pero hasta qué punto te influye como columnista. Sí, bueno, pues has dado precisamente con una de las cosas que a mí más me irritan hoy en día, que es el sectarismo, ¿no? Cómo hay gente que se dedica a hacer humor, pero del 50% de la realidad, ¿no? O sea, utiliza el amor como un instrumento sectario. Por lo tanto, es un tipo de humor que no me suele hacer gracia porque al ser un humor programático y predeterminado por la ideología o cierta obcecación, pierde la gracia, ¿no? Pierde la levedad, ¿no? Entonces es lo que yo llamo que es un tipo de humor que obedece al semáforo ideológico, ¿no? Verde, puedes hacer un chiste. Rojo, cállate, de esto no hables, ¿no? Entonces yo no me considero sectario, tengo más o menos mis ideas y tal, soy más o menos transversal, estoy un poco entre la socialdemocracia y el liberalismo, como yo digo, yo soy socialdemócrata, yo soy un liberal que piensa que el sujeto liberal lo construye el estado del bienestar socialdemócrata, o sea, no lo construye el mercado. Esta sería un poco mi idea. Vamos a apuntar la frase. Pero bueno, que tampoco, de todas formas, la ideología no es lo principal para mí, es decir, que esto es una formulación que la podemos matizar, podemos hablar de... O sea, lo que tengo que decir es que yo estoy abierto a humor, a reírme de cualquier individuo o de cualquier idea, sea de la ideología que sea. De manera que yo me puedo reír al 100%, no solamente al 50%. Sí, bueno, de todas maneras eso se ve muchas veces en las respuestas que hay en las columnas de internet, ¿no? Cuando en los periódicos que están abiertos a respuestas que ahora se están cerrando. Cuando te metes con alguien que se supone que es enemigo de la publicación en la que escribes, pues tienes muchas respuestas, la gente festeja el asunto. Cuando te metes con otro que es más de la casa, pues ya ahí entramos en problemas. ¿Tú qué piensas? Sí, pero es curioso porque cuando te metes con alguien que es de la casa, si previamente, como dice Montano, ya te has declarado de esa ideología o de ese partido político, se te tiende a perdonar. Es decir, bueno, pues no pasa nada porque es de los nuestros. Es decir, bueno, pues este hombre ya ha dicho que en fin, se lee el texto con todos los prejuicios del mundo. Es decir, primero vamos a saber quién es este tío, primero vamos a saber cuáles han sido sus declaraciones públicas, si ha tenido algún tipo de militancia, porque ahora parece ser que si has tenido algún tipo de militancia política ya no puedes opinar nunca más de nada, ya que estás condicionado. Es otra de las consecuencias desastrosas del mundo en el que estamos tan polarizado. Pero es verdad que si tú te has declarado, es decir, hay una cosa que es muy, muy, muy cómoda en este país, es decir, mira, yo soy de izquierdas, yo soy de izquierdas a macha martillo, o yo soy de derechas a macha martillo. Hagas lo que hagas, siempre vas a saber de dónde van a venir los ataques, y hagas lo que hagas, siempre vas a saber quiénes van a ser los tuyos y quiénes te van a defender. Es decir, estás siempre protegido. En ese sentido no vas a tener casi nunca ningún problema, porque eres una persona blindada. Es decir, yo reconozco entre columnistas gente que salta de un tema a otro, pero siempre con la misma perspectiva, ya esté en un lado u otro. Me parece una forma perezosa de hacerlo, ¿no? Y esto ocurre también con algunos periódicos. Es decir, reconocer ya los tuyos y jugar con esa baraja marcada me parece un poco ventajista. Es verdad que a lo mejor, evidentemente, pues lo que estás contando es lo que estás pensando. Yo no estoy diciendo eso. Es decir, yo creo sinceramente que nadie escribe lo que no piensa, simplemente lo escribe para tener el apoyo y el aplauso de los suyos. Lo que ocurre es que cuando tu pensamiento es un poco más heterodoxo, o cuando tus ideas van un poco a la contra, esas ideas no se publican. Esas ideas se guardan, se meten en el cajón y se evitan problemas de conflictividad emocional entre tu marabunta de seguidores, ¿no? Personalmente llevo escribiendo columnas bastante tiempo, lo suficiente como para que nunca haya hecho ningún tipo de declaración pública de este rasgo. No me parece que tenga que declararme nada. Cualquiera que me haya leído durante estos años sabe perfectamente cuáles son las posiciones que defiendo y las que ataco.
no es ningún misterio, ahora cada uno puede meterme en el círculo que quiera, pero nunca he tenido ningún problema ni ningún tipo de cortapisa a la hora de atacar tanto al Partido Popular como a Podemos, como al Partido Socialista, como a los nacionalismos, que los conozco bien, soy gallego. En ese sentido, nunca, mi única duda cuando escribo es, bueno, duda no, mi única convicción cuando escribo es saber quiénes me van a dar las hostias del día siguiente. Es decir, yo sé que hay mucha gente que si yo enlazo 4 o 5 columnas sobre el asunto catalán, yo soy antinacionalista, si yo enlazo esas columnas, pues me va a seguir mucha gente que después, cuando me vea opinando de otras cosas o defendiendo a otros políticos, se va a sentir inmensamente traicionada y me va a zurrar por todas partes. Yo antes estabas hablando de Internet, Fray, y si algo ha conseguido Internet es transparentar al lector. Es decir, el lector es una persona viva, presente, es una persona que tú ya más o menos incluso la intuyes cuando acabas un párrafo, ¿no? Antes pues el escritor de columnas las enviaba, las recogía un motorista y allá el lector y demás, y tú más o menos podías intuirla a la opinión pública, pero salvo que fuese un gran escándalo, no pasaba de ahí. Ahora constantemente incluso los artículos de menor difusión o más discretos tienen siempre respuestas y normalmente la gente cuando se molesta en escribir es para decirte algo, para insultarte. O sea, es decir, tú antes es un esfuerzo, ¿no? Coger la carta del director y ponerte a escribir un folio. Bueno, pues ahí ya das no vas al kiosco, coges un folio, coges tu mejor pluma y haces cabrón. No, pero el móvil sí, joder, el móvil haces, mira, espera un segundo que se lo vamos a llamar. Y ya está, y ya te lo han metido. Bueno, pues desesclavizarse de eso no es fácil, pero desesclavizarse de eso yo creo que es una prioridad del columnista. Montano está en el día a día de Twitter, Montano se tiene fregados, o sea, Montano está batiéndose. Yo es verdad que me he retirado bastante de la red social precisamente para evitar el hecho de tener el miércoles a un conjunto de gente entregada y el jueves, si tengo que escribir su opinión contraria, no tener ningún tipo de miedo a decir, joder, con lo bien que me caían, y esta chica qué guapa era, y como despedirte en un puerto, oye, que mañana, macho, o sea, os vais a dejar todos. No, evitar un poco esa sensación, creo que es imprescindible. ¿Qué opinas tú de esa interacción que hay entre el columnista y el público tan viva en Internet? Bueno, ha hablado Javois del lector de Internet y es un lector muy curioso porque es un lector que a veces no lee. Es un lector que a veces lee una frase y se lanza, ¿no? Sin haber leído lo demás, ¿no? Entonces, claro. Hombre, la interacción pues depende del día que tengas, ¿no? En fin, es una cosa variable. Es eso, la presencia del lector, ¿no? La presencia del lector. El lector está ahí, es una presencia, uno también es lector de otros, ¿no? Participa, ¿no? Esa especie, como yo decía, que Twitter es un deporte de contacto, ¿no? Que tú escribes el artículo y uno escribe el artículo y hay alguien ahí que se puede enfrentar directamente a él, ¿no? Si está en Twitter, ¿no? Yo tengo un truco, ¿no? Una convicción que a lo mejor con la edad pues se me estropea, pero cuando hablo y escribo de mis ideas y ridiculizo otras o me meto con otras, lo hago siempre con el freno de mano puesto porque no tengo la convicción de que las mías sean mejores que las otras. Es decir, cuando yo me meto en un debate alto, un debate hondo, cuando escribo de algún asunto que claramente me puede llegar a superar, pero tengo la certeza, la honestidad conmigo mismo de que tengo que contarlo, intento no dar el puñetazo en la mesa, ¿no? Intento que el final no sea ese puñetazo en la mesa. Intento, de todos los modos, dar a entender de que estoy hablando de este asunto, de que esto es lo que yo pienso, pero de que no estoy convencido de que esto sea lo mejor. Es decir, yo tengo una posición muy clara, por ejemplo, en torno al aborto, muy clara y muy radical, ¿no? A favor del aborto. Pero siempre que, salvo alguna columna un poco subida que ya publiqué hace años, cuando abordo ese tema, lo abordo desde la honestidad de que estoy contando lo que yo estoy pensando, es decir, no quiero caerle bien a un grupo, estoy contando lo que yo, pero es un debate tan espinoso que no quiero decir, oigan, que aquí hay gente que lleva hablando de todo esto mucho más tiempo y estudiándolo mucho mejor. Yo soy, en cierto modo, un divulgador, o sea, un divulgador periodístico me refiero, y una persona que intenta, de algún modo, hacer pensar o expresar su opinión de una manera u otra.
Pero a mí, lo dije el otro día en Oviedo, es verdad, y antes os lo explicaba, lo del caballo de Troya que yo utilicé para entrar en la prensa nacional. Yo delante de una buena historia, delante de una gran historia, estoy muy convencido de mí mismo, de saber contarla y de saber reflejar exactamente lo que pasa, incluso de esa palabra tan denostada últimamente en muchas facultades, que es la del ser objetivo. Yo creo ser objetivo cuando publico un reportaje, creo que no me mueve ningún afán de manipulación ni de sectarismo cuando escribo lo que veo, cuando estoy haciendo la redacción periodística pura y dura. Con la opinión yo no tengo esa convicción, yo no soy un tío extraordinariamente leído, diría que ni siquiera leído, ni muchísimo menos culto. Sí tengo cierta intuición, sí tengo talento para detectar las cosas y con eso más o menos me muevo, pero yo me reconozco en el chiquillo del barrio que va robando las piezas de fruta y sobreviviendo con eso a la hora de escribir una columna. Yo no soy esa persona o esa persona solemne que tiene una tribuna e imparte doctrina desde allí. No me tomo en serio a mí mismo, me tomo en serio con 4 o 5 temas con los que todo este auditorio está de acuerdo y que van pues desde la xenofobia hasta la homofobia, hasta ciertas cosas, pero es que después yo entiendo que hay gente que tiene ideas contrapuestas a las mías y es que yo no estoy convencido de que el mundo funcione mejor con las que yo estoy defendiendo. Por eso me gusta siempre abordar eso, no es por humildad, es por realismo, no se trata de otra cosa. No, yo estoy de acuerdo contigo, yo tampoco estoy tan convencido de mis ideas, salvo de unas cuantas, evidentemente. Más o menos estoy convencido de ciertas ideas formales, derechos humanos, tolerancia, democracia formal, en fin, y a partir de ahí pues ya, en fin, ahí sí me hago fuerte, ¿no? Pero la no identificación del todo con las opiniones que uno emite no solamente se puede manifestar como tú lo haces, que lo haces bien. Yo lo hago en cierto modo también mediante la exageración, ¿no? Y mediante lo que decía Arcadio Espada, que es adoptar una posición fuerte que precisamente se percibe su limitación, porque la realidad es compleja. Cuando tú haces una gran simplificación muy contundente, si lo haces bien, estás como, en realidad estás dándole armas a tu enemigo, ¿no? Estás como teniéndolo, te estás poniendo en una posición débil, porque le estás ofreciendo al otro para que te diga que no y te dé otra andanada igual, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo que hago es mi temperamento es caliente, ¿no? Yo me enzarzo en discusiones y el procedimiento que yo he encontrado para no ahogar eso es precisamente exagerarlo tanto, de manera que no soy un seductor que intento convencer al otro de mis ideas, sino yo me estoy manifestando y al que esté en contra le estoy dando armas para que me mande por ahí, ¿no? Porque precisamente estoy haciendo un numerito berjardiano de exageración, ¿no? Del que soy consciente y muchas veces me cebo en ese numerito precisamente por eso, ¿no? Porque en cierto modo, el libro famoso de Nabokov, Opiniones contundentes, yo soy un fan de las opiniones contundentes, pero estéticamente, ¿no? Es decir, no, si a lo mejor yo suelto una opinión contundente y luego vienen, se raptan o alguno de nuestros amigos lógicos a pedirme explicaciones y a que matice, pues me puedo tirar toda la tarde matizando. Pero es que a mí me gusta la explosión, ¿no? Soy un fan de la explosión, ¿no? Y soy adicto a la explosión. Entonces, en fin, digamos que eso no quiere decir que yo me identifique con la burrada que he podido decir, ¿no? Sino que me estoy ejercitando en una retórica que es la retórica de la exageración y de la contundencia. ¿En qué columnistas o qué periodistas os habéis fijado, os habéis inspirado? ¿Qué os gustaría? Estoy hablando de vivos y muertos. ¿Qué línea de periodismo, qué personajes del periodismo admiráis? ¿Os gustaría ser de mayor? A mí me ocurrió una cosa muy curiosa, es que yo gané con 24 años el premio Julio Camba y automáticamente me puse a saber quién era Julio Camba. Yo empezar a leerlo y demás. Bueno, de hecho, los primeros textos que leí fue para poder hacer el discurso de aceptación del premio Julio Camba. Luego me he convertido en un campista acérrimo y ganar ese premio me sirvió además para corregir muchísimas cosas en mi escritura y en mi vida, para buscar la sencillez, para no tratar de escribir contándole a la gente cuántas y qué numerosos adjetivos conoces y cómo puedes llegar a formar las frases. Yo soy autodidacta, yo no tengo estudios, yo soy una persona que empezó a trabajar en el periódico casi de casualidad.
y por lo tanto, en cuanto empezaba a tener conocimiento de algunos rudimentarios mecanismos con los que construir frases o textos, los enseñaba sin ningún pudor, y era la persona más absolutamente petulante que existía en la prensa local de Pontevedra, como una forma de avasallar al lector y como una forma de hacerme perdonar mi falta de estudios. Era, pero mirad cuántas palabras me sé, y mirad a cuántos autores cito, y mirad, en fin, ese tipo de cosas. A mí Canva me redujo. Canva me comprimió, es decir, hubo un momento, además, este proceso tardó, porque estoy hablando de los 24 años, y tardó a lo mejor 4 o 5 años en poder leerme sin ningún tipo de rubor en la cara, y eso fue gracias a Canva, porque Canva es un escritor muy sencillo. De hecho, Canva era el escritor fácil. Así se llamaba mi primer blog, el escritor fácil, en homenaje a él, porque era una forma de escribir muy sencilla, y a partir de Canva pues ya conocía a Pla y conocía a contemporáneos suyos que tienen una forma muy sencilla de abordar al lector y de escribir en prensa. Bueno, los que escribimos columnas y estamos sometidos a la dictadura de la maqueta, de la caja, no somos expertos en escribir sino en borrar, es decir, nosotros escribimos muchísimo más de lo que se publica, y luego lo que tienes que hacer es borrar, es reducir, es cortar. Canva tiene esa frase tan famosa que le dijo a su director del periódico: disculpe que le envíe el texto tan largo, pero he tenido poco tiempo para hacer la columna. Eso es realmente el columnismo de Canva, ¿no? La relojería que él utiliza en sus artículos, y evidentemente es un autor que yo venero. A mí, como yo empecé a escribir en El Mundo columnas, pues rápidamente cualquiera que pase por la avenida de San Luis, donde está El Mundo, como vaya un señor jubilado por allí con un periódico y una barra de pan bajo el brazo, ya le gritan desde el taxi: umbral, 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 ¿no? Es decir, hay una mimetización con umbral en el periódico bastante intensa, y yo a umbral lo adoro y leo a umbral, pero no tengo absolutamente nada, por desgracia, de umbral en el texto. Yo soy un patético imitador de Canva, pero yo a umbral nunca lo he querido imitar porque está muy alejado de mí en muchísimas coordenadas. Una de ellas precisamente es la poética. Era un gigantesco lector de poesía, era un enorme lector de los simbolistas franceses, era un hombre que comía, desayunaba y merendaba poesía. Canva era una persona muchísimo más prosaica. Canva era más un bon vivant, era un señor más refugiado en sardinas y en el buen llantar, y en tratar de gustarle a las señoritas de su época, y en pintarse la cabeza cuando se estaba quedando calvo. Yo me reconozco en Canva, en muchísimos rasgos de Canva, y quizás es la figura en la que más me fijo y que más releo cuando noto que voy perdiendo el pulso. Montano, ¿y tú qué dices de eso? Sí, bueno, yo realmente el articulista con el que más he disfrutado no era periodista, ha sido Fernando Savater. Ha sido realmente, aparte de leer sus libros, sus artículos han sido para mí los preferidos, ¿no? Lo vengo leyendo desde el principio y nunca me he cansado de leerlo. Yo al principio era también me aficioné a umbral, inevitablemente, ¿no? Lo que pasa es que en un momento dado dejé de leer a umbral, en cambio a Savater siempre lo he seguido leyendo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver que el estilo de umbral era como demasiado endógeno, ¿no? Es decir, muy literaturizante, en el que la realidad estaba presente, pero de un modo muy particular, un modo demasiado suyo. Entonces, cuando lo leía, te gustaba, pero al día siguiente no tenía necesidad de leerlo, una vez que ya, después de unos años en los que sí tenía necesidad de leerlo, ¿no? En cambio, Savater siempre lo he seguido leyendo, ¿no? Ha habido ahí una relación entre él y la realidad, ¿no? Entre su pensamiento y la realidad, de manera que siempre ha habido algo nuevo, ¿no? Ha habido una evolución, ha habido ahí un interés, ¿no? Y en la última época de umbral, pues me pasaba que de pronto una mañana me apetecía leerlo, y entonces de las 200 columnas que no había leído, leía la de ese día y me gustaba mucho, porque realmente era bueno, pero al día siguiente no tenía la necesidad de volverlo a leer, ¿no? Era un río que iba pasando, y de vez en cuando yo cogía me bañaba en él, ¿no? El famoso río de Heráclito me bañé más de 2 veces. Y esta afición vuestra por Canva, que en el fondo es una afición precisamente antirretórica, aunque también está la retórica de esas sencillez, me parece muy positivo, ¿no? Es decir, que umbral tiene mucho mérito, pero como maestro es muy peligroso, ¿no? Es un maestro bastante peligroso. Y en el fondo es un maestro fácil, porque también uno se puede emborrachar de palabras
y con empeño le sale. Evidentemente se puede tener más o menos talento, pero con empeño sale. En cambio, lo que haces tú, por ejemplo, que es para mí es una de los dones más preciados, que es el de la ligereza, ¿no? Conseguir la ligereza, ¿no? Conseguir esa levedad, ¿no? Que fluya la página, que fluya ahí el texto con esa, no sé, eso es una cosa realmente que es un valor, como es un valor sutil, no es enfáticamente apreciado, pero a mí me parece realmente muy valioso y muy, casi lo recomendable. Cuando quieres imitar a alguien, yo he imitado a todo el mundo. A lo largo de los últimos 16 años he imitado columnas de cualquiera. De hecho, una época en que empecé a publicar un libro en el que jugase un poco a adivinar el texto del autor al que estabas imitando. Pero en el caso extremo, por ejemplo, es Umbral, porque tú cuando vomitas en el folio, si quieres vomitar lo mismo que este señor, tienes que comer lo mismo. Y Umbral estaba hecho de muchísimas lecturas, de muchísimas cosas que a mí eran en fin, lo más extranjero que podía haber para un tío de Pontevedra. Y cuando descubro que Camba lo tengo al lado, que es vecino, que ha escrito en los periódicos, que se dedicaba también un poco a la historia pequeña, a la cotidianidad, cuando no se mete ya en harina política, encuentro muchas similitudes vitales de cercanía. El mar, habla de los marineros, habla de las aldeas, todo ese mundo es el mío, ¿no? Es un mundo además muy rico en detalles, muy rico para un articulista. Claro, me voy a Camba porque es que luego tengo otro tío al que también puedo imitar, pero estamos el segundo mejor escritor de Vilanova de Arousa, que dice nuestro amigo Arcadi Espada, que es Ramón María del Valle Inclán. Bueno, pues si no puedo imitar a Umbral, lo que no voy a hacer es ponerme a imitar a Valle Inclán y a escribir como él escribe las sonatas y a escribir la prosa que él escribe en Tirano Banderas, que es una prosa que tienes que tener al lado 5 o 6 diccionarios para seguirla. Musicalmente perfecta, la obra es una maravilla, pero no se puede escribir como Valle Inclán, no se puede escribir como Valle Inclán. El otro día te escuché por la radio, creo que fue en La Cultureta, la frase famosa de Valle Inclán sobre la prensa, que era mi divisa cuando yo me metí a estudiar periodismo. Yo no quería estudiar, yo no me metí en periodismo por estudiar periodismo, sino porque me quería ir a Madrid, ¿no? Era mi irme a Madrid particular, ¿no? Entonces, en mi carnet de la facultad había puesto la frase contra la prensa de Valle Inclán. Cuando le decían que por qué no publicaba en prensa, que para ganar un poco de dinero, él decía: la prensa avillana el estilo y empequeñece todo ideal estético. Y entonces, hay una posanécdota de esto, es que contaba Luis Antonio de Villena, que él también empezó como poeta esteticista, que cuando empezó a publicar en prensa, sus amigos le decían: la prensa avillena el estilo. En muchos casos es porque la prensa les ha ido a buscar a ellos. Es decir, yo conozco por ejemplo, a un escritor, Arturo Pérez Reverte, bueno, está en el Semanal y tal, pero cada año tiene ofertas pues, para estar dentro del periódico. Puede darse el lujo de no estar en un periódico. Es muy complicado que haya un escritor en España que se pueda permitir el lujo de rechazar la oferta de un periódico, porque el periódico te da una estabilidad, primero, de popularidad, es decir, estás ahí presente. Pero también es verdad otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Te estás metiendo en medio de la marea. Es decir, tener una columna, bien, está muy bien. Evidentemente te procura un sueldo, que eso es básico para el escritor, y después te da presencia constante, pero te obliga a mojarte. Es decir, te obliga a escribir de lo que está ocurriendo. Hay muchos escritores, hay muchos personajes de la cultura de los que no sabemos su opinión, probablemente tampoco nos interese, porque lo que nos interesa son sus cuadros, son sus películas o son sus libros. Y en cuanto se meten en esa discusión, en este país ya sabes que te puede gustar muchísimo una película de Fernando Trueba, pero en el momento en que dice lo que dijo de los españoles, hay muchísima gente que abomina de él, le pone la cruz y dice: no vuelvo a ver una película de este señor que ha dicho que no se ha sentido español nunca en su vida. Quiero decir,
No, pero quiero decir, pero para Fernando Trueba le hubiera salido muchísimo mejor estarse callado, o sea, en ese sentido. Es decir, o no tener una columna en un periódico, como puede tener cualquier escritor en el que te estás constantemente mojando. Luego, hay una idea que yo tengo que desarrollar algún día de estos, que consiste en qué es el escritor y qué hace el escritor y por qué publica el escritor, ¿no? Es decir, hay una idea que yo creo que alguien, si no soy yo, debería ser José Antonio Montano, debería publicar en forma de libro, y es ese hombre que, cansado de las negativas de las editoriales, del escasísimo eco que tiene en el escenario público y sus ventas de 200, 500, 600 libros, se convierte en un ídolo de la telebasura, deliberadamente, como forma de llegar a las primeras estanterías del país y de que le publiquen las primeras editoriales del país. Y que de repente ese personaje de la telebasura, cualquiera, pues famoso por sus líos de falda, sus hijos, abras el libro y tenga una prosa que ni Faulkner, ¿no? Es decir, digas, hostia, ¿pero esto qué es? Es decir, la contradicción que supondría ver eso y decir, pues miren, he tenido que hacer esto para que ustedes cojan este libro, lo lean y digan, pero si usted escribe de maravilla. Bueno, y en cuanto a la pregunta, Teodoro León Gros en estos encuentros de columnistas ha repetido varias veces una frase que decía Clarín, que para el escritor escribía en prensa por lo que él llamaba la ley del garbanzo, ¿no? Por ganar un poco de dinero, porque, en fin, dada la precariedad de la situación del escritor puro, ¿no? Y en cuanto a la perversión posible del escritor que escriba en prensa, yo creo que es beneficioso para el escritor siempre y cuando se atenga a lo que es la prensa, ¿no? Se baje de su mundo lírico sin los pies en el suelo y se confronte con la realidad, ¿no? Entonces, un escritor con una mirada, con una escritura que entra a abordar la realidad, ¿no? Con sus herramientas literarias, pero con realismo y sin refugiarse en su ego lírico, yo creo que puede beneficiar bastante al escritor y también puede mejorar el periódico, claro. Tenía aquí entre mis notas, por si surgía, lo que pasa es que al final no ha habido ocasión, un ejemplo muy pequeñito de una columna del maestro en la que no es nada, pero es mucho, ¿no? Quiero decir, hablando de hace unos meses, hablando de Rodrigo Rato, ¿no? Con, en fin, todo lo que ha pasado judicialmente y tal, en una columna de pronto dice la siguiente frase: Rodrigo Rato, ese hombre que casi estuvo a punto de gobernarnos, ¿no? O sea, ese hombre que casi nos gobierna. Rodrigo Rato, ese hombre que casi nos gobierna. Es una frase de nada, pero hay de todo. Hay profundidad, hay humor, hay elegancia, hay delicadeza. Hay también una crítica bastante dura en el fondo, ¿no? Entonces, con esa pequeñita partícula verbal, pues, realmente yo creo que es un buen ejemplo de su estilo, ¿no? Alcántara ha conseguido hacer una cosa que es el sueño de cualquier articulista, que es hacer de su vida todos los artículos del mundo, pero estamos hablando de un hombre que con 40, 45 años ha vivido el triple de lo que pueda yo vivir ya. En cuanto a encuentros, en cuanto el cambio de régimen en España, la España de la época, ha vivido en 4 o 5 Españas diferentes, ha conocido a esas 4 o 5, ha estado en el boxeo, ha estado en la poesía, ha estado en la vida, en el costumbrismo, ha estado rozándose constantemente con los cafés, con la gente de su época. Es decir, todo eso es columna, ¿no? Es decir, eso es... Ahora hay un momento, un pico de actualidad, pues con el tema de Cataluña, las elecciones generales. El articulista va a sobrevivir y va a estar ahí durante muchos años si el periódico le deja. Y lo fácil es escribir columnas ahora, y lo fácil es estar escribiéndolas durante las elecciones generales, y lo fácil es tener en el telediario a gente que te hace los artículos solos, y lo difícil es tener la trayectoria que ha tenido Alcántara. Yo recomiendo, además, evidentemente, del resto de su obra, pero yo lo último que he leído fue el libro de boxeo, que recopila libros del CAO, en el que... No voy a recomendar, evidentemente están las crónicas de Manolo Alcántara sobre boxeo, está la última crónica de Manolo cuando él decide dejar de escribir de boxeo, está un texto maravilloso, absolutamente maravilloso, de José Luis Garci, que es un escritor enorme, pero enorme, y le hace un perfil a Alcántara, de una juerga maravillosa que ellos se corren en Madrid. El día que se conocen al mediodía, comen juntos, hablan, se despiden al alba. Alcántara, por supuesto, mucho mayor que Garci, después de haberse bebido todo Madrid, y Garci sale del coche a gatas con la llave así
y Manolo Alcántara sale del coche levantado como una vela y mete la llave a la primera de su casa y se mete dentro, y Garci se queda insultándole a su espalda diciéndole: pero serás cabrón. En fin, para cualquier articulista, para el que busca ese artículo puro y duro, para el que quiere la regularidad y quiere convertir su vida, antes cuando se hablaba de la escena del tren, pues este tipo de cosas que te van ocurriendo, sin dejar de opinar de política y sin dejar de meter los pies en la actualidad como lo sigue metiendo el maestro, desde luego hacer de tu vida lo que él hace en el periódico y hacerlo hasta estas alturas es maravilloso. Es un ejemplo más épico incluso que lírico con lo poeta que es él. El año pasado, en el homenaje que se le hizo también aquí en la Fundación, dijo una frase muy bonita sobre su trabajo, ¿no? Él ha escrito artículos y poemas, ¿no? Dice: yo en mi vida solo he hecho cosas que se empezaban y se acababan en el mismo día. Entonces eso es precioso, realmente. Cuando empieza a publicar en El Mundo, a mí me hace una entrevista a Yotam en el que eligen como titular una frase que luego me ha causado problemas, pero yo decía que el primer deber del columnista es pasar de sus lectores. Yo creo que no hay mayor censura ahora mismo que tu propio lector. No hay mayor monstruo que el creado en torno a tu comunidad lectora, cuando esa comunidad es muy variable o es muy beligerante o es muy iracunda. Vamos a ver cómo lo puedo explicar. Muchas veces no puedo leer todos los comentarios, a veces sí, depende también de la publicación. Si ya veo en El País que hay 289 comentarios, yo no me pongo a leerlos, ¿no? Si veo pocos, normalmente sí. Muchas veces el primero lo leo con muchísimo cuidado, bajándolo, como cuando estás descorriendo una cortina, por si acaso es uno que no que te insulte ni nada de eso, sino que te corrija algo. Yo me pasé un día también buscando documentación para hacer un artículo sobre Corina, la cacería del rey, etcétera, y tenía una frase que me sonaba muy bien y me parecía muy rimbombante y tal. Decía que se levantaba y le pegaba un tiro al tigre de África, o no sé qué. Bueno, el primer comentario era: gilipollas, en África no hay tigres. Y dice, todo el artículo no vale absolutamente para nada porque no puedes ni rectificar, porque normalmente si te lo chiva alguien y dices: oye, cámbiame rápido esto, que no, y ya estás jodido. Es decir, hay comentarios como ese, que el gilipollas te lo has ganado y lo llevas, en fin, como maravillosamente bien. Hay otros que amplían y difunden teorías o un conocimiento sobre el personaje del que hablas que te sirve a ti para futuros artículos o para... Y luego pues hay tanto el aplauso como el insulto, y no sé, no es por citar a García, pero es verdad que a veces hay halagos que tan sin ton ni son que te hacen muchísimo más daño que el insulto o la crítica, ¿no? Sobre todo de cara a los demás, ¿no? que parece que eres tú mismo el que está, no sé. Procuro no verlo, pero yo reconozco que trabajo en una plaza pública. Cuando trabajas en una plaza pública, primero te acostumbras al insulto y demás, que eso es fácil. Después a la manipulación torticera de lo que has dicho y a que se expandan cosas por ahí que tú no has dicho en ningún momento, pero al final las tienes que asumir. Y luego la mentira pura y dura. La mentira pura y dura es dura de asimilar. Ver cómo se está produciendo esa mentira, ver su recorrido, ver el efecto que causan los demás y cómo te llegan a cubrir de insultos por algo que no has dicho, y estar callado, eso es complicado, pero al final es lo que tienes que hacer. Es jodido, es lo más jodido que yo he hecho. Yo pensé que nunca me iba a acostumbrar, pero yo lo he hecho. Yo he visto en Twitter poner en mi boca determinadas frases, un tuit con muchísimos retweets y la gente jaleando y finalmente viniendo hacia mí en plan: tú has llamado y has dicho esto. Bueno, a veces puedes rectificarlo, puedes intentar, pero otras veces tienes que dejarlo correr y es jodido. Mi padre, los primeros tiempos en los que yo escribía en El Mundo y veía mi padre, claro, se cepillaba hasta el último comentario de los 1800 que podía haber en algún artículo que tuviese mucha difusión, el pobre hombre, y tenía ganas de ir a las casas de los comentaristas. Claro, porque aparte eran cosas, a veces se decían: este es de Pontevedra, su padre trabaja en no sé dónde y su madre es una puta que no sé qué, o sea, cosas, claro. Entonces yo le decía a mi padre: papá, mi padre es empleado de banca, ¿no? Yo le decía: papá, tú trabajas en un banco, tú al salir a las 3 de la tarde no tienes a 50 personas ahí diciendo: ¡ay, muy bien en la ventanilla, muy bien, la vuelta aquella, qué bien la diste, qué bien el cambio de los...! No, en mi caso sí, o estás ahí o te refugias, como yo estaba tranquilamente viviendo mi vida provincial y sin sobresaltos en el diario de Pontevedra, pues ahí tienes muchísimos menos lectores. Cuantos menos lectores tienes, menos jaleo produces alrededor. Pero el peaje que tienes que pagar por publicar en un medio que se lee mucho es que haya muchas reacciones. Esto es natural. El día que yo publique en El País o en El Mundo o en cualquier otro periódico de gran repercusión y no tenga ninguna reacción a lo que yo escriba, me preocuparé.
El día que tenga todas en contra también me preocuparé, pero que haya un equilibrio es lo natural. Sí, que evidentemente estás pendiente, porque no, en fin, yo no he llegado a... sería un signo de desprendimiento el no prestarle atención, pero sí le presto atención. Entonces veo si hay muchos o pocos retweets. Comentarios probablemente no, porque en los medios en los que he estado, en Zoom News y en el Español, en teoría se pueden hacer comentarios, pero ponen tales filtros que casi nadie comenta nada. Entonces, está muy bien porque no quedan mal los medios, porque evidentemente, oficialmente están abiertos, pero luego al final nadie... Las peleas son en Twitter, ¿no? Las peleas son en Twitter, comentarios a favor y en contra. Yo creo que las críticas son muy positivas. Evidentemente lo que más me gusta es que me elogien, ¿no? Y si me elogian muchísimo es lo que más me gusta de todo, ¿no? Y las críticas me fastidian, evidentemente, pero... Si te elogian están buenas más todavía. Bueno, pues puede ser. Pero las críticas son muy beneficiosas porque te fastidian, pero son sanadoras. Porque al final, aunque uno esté jugando con la opinión, la tendencia de la propia dinámica de la opinión es al delirio, ¿no? A absolutizar, ¿no? A que la opinión de uno sea la única que existe, por más dialéctica que en sí mismo sea esa opinión, pero siempre tiende a absolutizarse, ¿no? Entonces, cuando una opinión en contra te marca una frontera física, le marca una frontera a tu discurso. Entonces, tú puedes seguir delirando si quieres, pero por lo menos ya te consta que ahí hay una zona en la que está fuera, ¿no? Que te marca una frontera. Entonces yo creo que eso es muy sano mentalmente y también socialmente. Si algo ha condicionado mi actividad como periodista es no una opinión, sino una pasión que tengo yo. Yo soy madridista de los alborotadores y es verdad que eso a mí me ha compartimentado muchísimos lectores. O sea, luego hay algunas fugas de gente que dice, bueno, si fue... Pero una de las reacciones más habituales que yo tengo a mis artículos es qué pena que seas del Madrid o no pareces del Madrid. Pero lo de no pareces del Madrid se ha llevado al extremo maravilloso. Yo he estado con mi primera mujer, cuando yo conocí a mis suegros, estábamos en la mesa y yo traté de comportarme de acuerdo a las normas de cortesía y tal que fui aprendiendo a lo largo de mi vida, como Julian Sorel, el de Rojo y Negro, los cubiertitos y tal. Entonces iba así educadamente y mi suegro se asombró tanto que cuando yo fui al baño, luego me lo dijo ella, me dijo, joder, qué educado y qué limpio, no parece del Madrid. Y decía, pero de verdad, pero ¿qué concepto? O sea, es como si de repente el madridismo arrastrase absolutamente todos los males y eso, y en el periodismo sí que evidentemente cuando publico de fútbol ya puedo escribir de lo que sea. Estoy perdido y entro dentro de una guerra sin cuartel, pero luego es verdad que a la hora de escribir de cualquier otro tema hay gente como mi suegro que cree que, joder, pues que coño, no te hacía yo aquí, no partes del, ¿no? Como si ser del Real Madrid pues fuese una especie de tara, ¿no? Pero eso sí que me ha pasado y me ha condicionado, o sea, hay veces que digo, joder, soy del Madrid, no puedo defender esto. Yo estoy en la mesa con un caballero que me ayudó a convertir un artículo en viral acerca de la crisis y acerca de la ridiculización de uno de los personajes de la crisis, que es Ana Mato. Escribió un artículo sobre Ana Mato y sus cumpleaños y sus payasos y su confeti y lo iniciaba con una frase que le escuché a José Antonio Montano, lo puse a él en la picota, luego le iban a pedir explicaciones de dónde la había escuchado. Finalmente encontramos el origen de la frase, que es algo tremendo, en la que él decía, yo recordaba que él había escrito alguna vez en esos foros que frecuentábamos la frase de Ana Mato que decía, mi momento favorito es por la mañana, cuando veo cómo visten a mis hijos, ¿no? Entonces Montano decía, es la frase más pija de la historia, ¿no? Yo arranqué un artículo con esa frase sabiendo que era éxito garantizado, subcontratado a Montano, y a partir de ahí escribí un artículo en el que, bueno, pues hablaba de los pijos de Ana Mato y demás. Ese artículo funciona y cada vez que se habla de Ana Mato pues sale por ahí y vuelve a tener recorrido. Sí. No, a mí me hizo mucha gracia, aparte de la propia mención, es que en un momento dado ya no eras tú el que lo decía, sino que lo decía el mundo. El mundo dice que Ana Mato, eso me hacía mucha gracia.